Bueno, esta noche quisiera compartir una enseñanza intitulada Cuidado lo que dices. Cuidado lo que dices. Y en la iglesia de Dios, en la congregación de los santos, tendemos a poner mucho énfasis en ciertos pecados sobre otros, ¿verdad? Los pecados grandes, pues el adulterio, la fornicación, el homicidio, la violencia física, brujerías o hechicerías. Pero hay otros pecados que tendemos a tolerar y realmente los pasamos por alto y no les prestamos mucha atención o no los consideramos muy serio. Pero la verdad es que todo pecado, hermanos, causa daño. Causa daño a la persona individual y causa daño también a sus seres queridos y las personas en su círculo ¿cómo se dice? De influencia. Y esta noche vamos a hablar sobre el pecado del chisme, ¿verdad? El pecado del chisme. Y como les digo, cuando escuchamos el chisme, tal vez algunos estén diciendo de qué está hablando, ¿por qué va a hablar sobre el pecado del chisme? Y hermanos, la verdad es que muchos de estos pecados que no les prestamos mucha atención, que pensamos que no tienen mucho que ver, la verdad es que causan más daño de lo que pensamos. Y la palabra de Dios nos dice, nos aconseja, nos exhorta a que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón porque de él emana la vida. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo que no lo que entra en el hombre lo contamina, sino lo que sale del hombre? Eso es lo que contamina y habló de varios pecados, malos pensamientos, homicidios, inmoralidad sexual y tantas cosas, pero entre ellos está lo que hablamos. Y en este día vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre el chisme, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la lengua es un órgano muy pequeño, pero que dice que puede, ¿cómo se dice? Hacer que arda, ¿verdad? Que sea así como un bosque es destruido por el fuego. Dice que la lengua, aunque sea un órgano pequeño, causa mucho daño, ¿verdad? Dice que es como el timón del barco, ¿verdad? Un barco puede ser enorme y el timón es pequeño comparado al tamaño del barco, pero lo dirige hacia donde tiene que ir. Y esta noche vamos a ver, a estudiar este tema del chisme. En el nombre del Señor Padre, ayúdame a compartir esta palabra, esta enseñanza en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Amén. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. La persona, hermanos, que es chismosa o que le gusta andar hablando chismes o le gusta oír chismes, en su corazón es una persona perversa. ¿Por qué? Porque el chisme es una de las cosas que el enemigo usa para destruir vidas individuales, para destruir grupos y aún hasta congregaciones, ¿verdad? Tal vez no creamos que la persona chismosa sea una persona perversa, pero en su corazón es perverso, primeramente porque es pecado, pero también por el daño que causa. Pues una pequeña chispa, así como las quemazones que hemos visto, casi siempre empiezan con una chispa muy pequeña, pero de repente se están quemando acres y acres de terreno.
Dice, el chismoso aparta a los mejores amigos, ¿verdad? Cuando alguien llega y siembra la semilla del chisme, y muchas ocasiones, hermanos, ni siquiera es verdad. A veces sí es verdad, pero a veces ni siquiera es verdad. Y lo que pasa es que se siembra esa semilla y como un fuego sale fuera de control y de repente empieza a correr, ¿verdad? Como una llama. Y cuando menos se espera, incita a un montón de gente. Y cuando menos se espera, estos chismes, estos rumores que se comienzan a dividir y hacer que la gente se vuelva una en contra de la otra. Y muchas veces ni siquiera es cierto, ¿verdad? Eso es lo triste, que a veces los chismes, los rumores, ¿verdad? Se sacan afuera de proporción y ni siquiera son ciertos, pero al rato los hermanos se andan viendo con ojos sospechosos, al rato unos se ofenden, otros se pelean, otros ya no quieren nada que ver con nadie a causa de este pecado del chisme, ¿verdad? Y déjenme decirles que esto no agrada a Dios, porque el Señor ha llamado a los verdaderos creyentes a la unidad, ¿verdad? Y la unidad tiene que estar basada en la verdad de la palabra de Dios. Y cuando llega a esta chispa del chisme, entonces causa mucho daño entre los hermanos. Y Dios, hermanos, si la persona o las personas no se arrepienten, Dios va a llamar a cuentas a estas personas que comienzan a estos chismes, estos rumores. Junto el chisme y el rumor, los rumores son primos, ¿verdad? Comienzan a correr por todos lados y comienzan a causar grande daño. Y esto, hermanos, es de gran desagrado al Señor. Las personas que causan divisiones, las personas que causan enemistades, las personas que les encanta andar corriendo con chismes y rumores, no son de agrado al Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 15, versos 2 y 3. Dice, el que anda en integridad y hace justicia, o sea, hace lo que es correcto, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que no anda causando chismes, que no anda subbajando a gente con su lengua, haciéndoles mal, ¿verdad? Hermanos, mire, cuando andamos pasando chismes, especialmente en contra del liderazgo, de los líderes, de los pastores, de los ancianos, lo que sea, estamos causando mal a nuestro prójimo, estamos causándole mal al liderazgo porque estamos entreteniendo estos chismes o estos rumores. Si admitimos reproche en contra de alguien, lo primero que vamos a hacer, hermanos, es cuando alguien empieza hablando mal de alguien, debemos decirle, por favor, detente ahí. ¿Estás seguro de lo que estás hablando? ¿Estás seguro de que es cierto? Especialmente, dice la palabra de Dios que cuando se trata de ancianos, de líderes de la iglesia, deben de haber 2 o 3 testigos, ¿verdad? La persona justa, la persona recta dice, espérate. ¿Cómo sabes esto? ¿Quién te dijo? ¿De dónde viene? ¿Y puedes probarlo? ¿Verdad? Porque el que calumnia con la lengua, el que anda en chismes, el que anda repartiendo rumores, no es de agrado al Señor, más causa mucho daño. Causa mucho daño a la persona, el grupo, la congregación de la que está hablando y se deja usar por el enemigo. La persona chismosa se deja usar por el enemigo para sembrar cizaña, para comenzar incendios, ¿verdad? Metafóricamente hablando, que causan tanto daño.
causan tanta destrucción, ¿verdad? Si pudiéramos ver en el espíritu, tal vez miraríamos un bosque totalmente quemado a causa de los chismes, a causa de los rumores. Y una vez más reitero que esto no es algo de lo que Dios se agrada, al contrario. Al contrario, el Señor quiere la unidad en los hermanos y no quiere divisiones. Hay manera de tratarse las cosas. Miren, cuando de veras se descubre algo, cuando de veras hay algo que se descubre, y especialmente si se involucra a los líderes, hay maneras de tratar con las situaciones, ¿verdad? Debemos pedir sabiduría, pero no se debe de andar nomás contándole a cualquier persona, porque causa mucho daño, ¿verdad? Causa mucho daño. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Una persona chismosa, hermanos, no se le puede confiar nada, ¿verdad? Especialmente en tiempos de guerra. Las personas chismosas, las personas que tienen la lengua suelta, revelan todo tipo de secretos que puede causar que el enemigo cause mucho daño, ¿verdad? Cuando hay cosas que se deben de guardar por cualquiera que sea la razón, no se le puede tener a confianza a una persona chismosa porque descubre todo. Pero la persona que es de espíritu fiel lo guarda en su corazón, y al menos que el Señor no le dé permiso para que hable, o al menos que no sea difundido a una persona correcta, entonces hay cosas que debemos de guardarnos, ¿verdad? Hay cosas, especialmente nosotros los que ministramos a las personas, una de las cosas que les aseguramos a las personas es que todo es confidencial. Al menos que sea un crimen, ¿verdad? Hay leyes que requieren que los consejeros tienen que reportar ciertas cosas, al menos que no sea algo así criminal o algo que se tenga que difundir. Cuando alguien ministra a alguien en consejería, en liberación, nunca se difunde lo de esa persona, ¿verdad? Se debe de guardar el secreto porque cuando se ministra a una persona, esa persona puede divulgar cosas muy personales, muy íntimas, pero eso se hace con el motivo o la razón de descubrirse puertas abiertas, de buscar la manera más efectiva para ministrar a esa persona. Por eso es que, hermanos, cuando alguien va a ir a ser ministrado, cuando tiene necesidad de ser ministrado, la Biblia dice que nos confesemos las faltas unos a los otros para que seamos sanos. Ahí dice en Santiago. Pero tenemos que estar bien seguros, hermanos, que la persona a la cual vayamos sea una persona madura, una persona de integridad, una persona no chismosa, que no va a andar revelando secretos, no va a andar diciendo cosas porque causa mucho daño. Y Dios va a llamar a cuentas. Dios va a llamar a cuentas a las personas que anden divulgando cosas personales de otros de maneras inapropiadas, ¿verdad? Si me estás escuchando y tienes problemas y necesitas ser ministrado, busca una persona madura. Busca una persona íntegra en el Señor para que pueda ministrarte, ¿verdad? Donde puedas tú hablar, confesar, para que puedas ser libre, puedas ser libertado. Pero ten cuidado con andar divulgando cosas a personas que son chismosas, ¿verdad? Personas que divulgan las cosas en vez de guardar en su corazón lo que tienen que guardar, andan diciéndole a todo el mundo y causan mucho daño. Mucho cuidado con el pecado del chisme. Mucho cuidado con el pecado de andar creando rumores, ¿verdad? No nomás porque sabes algo, no tienes que andar hablándolo. Nomás porque sientes algo, no tienes que andar divulgándolo. Dice la palabra de Dios que si a alguno le hace falta la sabiduría, dice, pídansela al Señor, que Dios no detiene su mano y Él da liberalmente, ¿verdad? Dios quiere que le pidamos sabiduría. Entonces, el espíritu de sabiduría te ayuda para que sepas
cuándo hablar y también cómo hablar. Es muy importante eso. Es muy, muy importante. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tenemos que ser muy sabios, hermanos, lo que hablamos. Miren, y la palabra corrompida puede ser todo, pueden ser malas palabras, pueden ser griterías, pueden ser palabras lastimosas, pero también incluye en ello el chisme, los rumores, ¿verdad? Nos exhorta la palabra de Dios a que tengamos cuidado lo que hablamos y no andemos hablando cosas por hablar. Dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa, toda palabra descuidada que hablemos, dice, de esa vamos a dar cuenta. Debemos de disciplinar nuestras vidas a estar en la palabra y hablar solamente lo que es de edificación. ¿Para qué? A fin de ministrar a los oyentes, a fin de poner buen ejemplo. Dice la Biblia, a fin de dar gracias, poner el buen ejemplo a los oyentes. Tenemos que tener cuidado lo que hablamos, ¿verdad? Podemos hacer que la gente no quiera nada que ver con el Señor porque se mira, habla igual o habla peor que las personas que están en el mundo. Entonces, ¿para qué quiero entrar yo a un lugar donde hasta dicen chistes sucios, cochinos, ¿verdad? ¿Por qué quiero yo andar con eso si se supone que un creyente debe de ser diferente a los del mundo? La gente se fija. Si tú dices que eres creyente, la gente se fija en lo que hablas, cómo hablas las cosas y tu comportamiento. La gente se fija. Y puedes tú con tu mal testimonio causar que la gente no te quiera nada que ver con el Señor, especialmente si eres una persona chismosa, si andas divulgando rumores y causando daño, es un mal testimonio, ¿verdad? Tenemos que guardar nuestra lengua y tenemos que pedir al Señor que nos ayude para que en vez de andar hablando cosas corrompidas, cosas que no convienen, chismes, malas palabrerías, griterías, abusos, palabras lastimosas. No, debe de cambiar nuestra manera de hablar y si no sabemos, pidámosle a Dios sabiduría. Señor, dile, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para guardar mi lengua, ¿verdad? Aún en las relaciones íntimas, ¿verdad? Aún entre cónyuges, ¿verdad? En los cónyuges existe una relación muy íntima en muchos aspectos, pero de todas maneras eso no da licencia para andar hablando cosas corrompidas, porque esto no es de agrado al Señor, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado lo que decimos. Y miren, hermanos, todos hemos fallado. Todos hemos hablado cosas que nunca debimos haber hablado. Todos hemos contado cosas que no debemos de contar, pero eso no es excusa para dejar de hacerlo, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos forme conforme a todo lo que conviene de acuerdo a la palabra de Dios para que vayamos madurando y creciendo en el Señor. Tenemos que tener cuidado. Proverbios 11:9. Y hablando de sabiduría, hermanos, los proverbios es pura sabiduría. Léanlos. Lean los salmos, lean los proverbios, lean la sabiduría. Proverbios 11:9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. ¿Verdad? La persona de doble ánimo, la persona que vive de una manera acá y de otra manera acá, una persona que es chismosa, una persona que anda divulgando rumores, causa mucho daño. Causa mucho daño en todos los aspectos. Pero los justos, ¿quiénes son los justos? Los que obran el bien.
Las personas que guardan su boca, las personas que hablan con sabiduría, dice que son librados. ¿Y con qué? Con la sabiduría. ¿De qué nos libra la sabiduría? De que andemos hablando cosas que no debemos hablar. Nos libra de no andar de chismosos, de no andar divulgando rumores, de no andar causándole daño a la gente, ¿verdad? El espíritu de sabiduría nos ayuda para que controlemos la boca y nos llama justos, porque el justo obra lo que es correcto, obra la justicia, y somos librados de andar haciendo esas cosas, ¿con qué? Con la sabiduría de Dios. Entonces tenemos que escoger caminar en sabiduría y no andar siguiendo el ejemplo del mundo, especialmente los chismosos, especialmente los que causan divisiones, especialmente los que causan que la gente se vuelvan unos en contra de otros. Hermanos, esto es uno de los pecados que Dios más odia, los que siembran cizaña entre los hermanos y los que causan división. Es de gran desagrado del Señor porque son usados por el enemigo para causar división y hasta destruir congregaciones. Congregaciones enteras han sido destruidas a causa de los chismes, a causa de los rumores, y créanme lo que cuando les digo que Dios odia ese tipo de comportamiento porque causa mucho daño, ¿verdad? Cuidado con eso. Miren, una cosa es cuando estás en oración y cuando oras por una persona, y otra cosa es cuando andas pidiendo oración o diciendo cosas nomás para chismear, ¿verdad? Y hay gente que hace eso. Por eso es tan importante que busques a personas que son maduras en la fe, para que puedas contar tus luchas, tus pruebas, sabiendo que no van a ser andar divulgándolas, pero donde va a haber una oración eficaz por lo que estás pasando, ¿verdad? Tienes que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque el chisme, los rumores causan mucho daño. Es más, destruyen vida. Hay personas que se han quitado la vida porque otros han hablado cosas personales de ellos y de vergüenza se quitan la vida. Ese es el extremo, pero sí sucede, ¿verdad? Y si no se arrepiente la persona, Dios los va a llamar a cuentas a causa de su lengua suelta. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio, ¿verdad? Es un fatuo. Hay personas que son odiantes, odian, puede ser racialmente. Hay personas que odian otras razas, otros grupos étnicos. Hay personas que tal vez odian a una persona por resentimiento, lo que sea, pero dicen mentiras para encubrir el odio en su corazón. Y es más, hasta lo proyectan a otros, ¿verdad? Hay personas que tienen odio en su corazón, pero acusan a otros de que ellos son los odiantes para encubrir el odio que hay en su propio corazón. Yo las he conocido, ¿verdad? Fingen que son personas que no tienen ningún problema con otros, pero en su corazón esconden odio y luego andan acusando a otros de lo que ellos tienen en su corazón, destruyendo así a otras personas a causa de las mentiras que hablan sus labios. Por eso dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, ¿verdad? El racista, la persona que odia a los hermanos, la persona que odia a otros, les tiene envidia o lo que sea, y comienzan a hablar mal de ellos, y cuando menos piensan, causan mucho daño. Encubren ese odio en su corazón
y no lo dejan saber, pero con el chisme, con los rumores, causan mucho daño. Dice, el que propaga calumnia es cuando hablan mal de otra persona, andan calumniando a otros. Dice que son necios, son fatuos en su corazón. ¿Verdad? Tenemos que guardarnos, hermanos, tenemos que tener cuidado. Miren, todos tenemos luchas, pruebas, el enemigo nos bombardea con un montón de pensamientos y ninguno de ellos buenos, ¿verdad? A veces nos bombardea con pensamientos de odio, nos bombardea con pensamientos malos hacia otras personas. No debemos entretener esos pensamientos, hermanos. Tenemos que rechazarlos. Decir, me rehúso a tomar estos pensamientos personalmente, los rechazo en el nombre de Jesús y no entretenerlos. Porque lo que está tratando de causar el enemigo es sembrar esos pensamientos, que estemos pensando en ellos, que se siembre una semilla en nuestro corazón, que con el tiempo va a dar fruto. Si dejamos que los malos pensamientos entren en nuestro corazón y no los rechazamos y no cambiamos los pensamientos por pensamientos bíblicos, lo que nos dice la Biblia, se siembra esa semilla, comienza a crecer esa planta y un día va a dar fruto. El odio racial, un día va a dar fruto. El odio y envidia hacia tu hermano, un día va a dar fruto, ¿verdad? Los pensamientos lujuriosos se siembran y un día van a dar fruto. Pensamientos de brujería, de hechicería, todos los pecados que se imaginen uno, de carnalidad, de chisme, lo que sea. Si se permiten que entren al corazón y tomen raíz, van a crecer y un día va a dar fruto. Es una guerra. Estamos en una guerra continua y tenemos que vestirnos de la armadura de Dios todos los días, ponernos el casco de la salvación y rechazar esos pensamientos. Rechazar los chismes, rechazar los rumores, porque pueden causar mucho daño y sobre todo también causar daño a nuestro propio corazón. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo andamos. Sacar todo odio, sacar toda falta de perdón en nuestro corazón, sacar toda envidia, todos celos, no andar envidiando ni teniéndole celos a nadie, ¿verdad? Tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que pelear en contra de esos pensamientos que manda el enemigo. Acuérdate lo que te hizo. Acuérdate que es un hipócrita, ¿verdad? Decir, no, rechazo estos pensamientos, no los tomo personalmente. Y Padre, te pido que cuides mi corazón y ponernos a pensar en otras cosas. Pedirle al Señor que nos ayude a entrar a su descanso para no andar pensando esas cosas. Hermanos, es una lucha, es una batalla, es una guerra que vamos a luchar hasta que nos vayamos de esta vida, ¿verdad? Y tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Mateo 5:11 dice todo lo contrario, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, una cosa es que uno ande de chismoso, ande vituperando, ande calumniando a otros, y otra cosa es que nos los estén haciendo a nosotros. Pero Jesús dijo que somos bendecidos, bienaventurados, somos dignos de admirar cuando las personas nos vituperen o nos persigan y hablen mal en contra de nosotros, mintiendo. Miren, hermanos, cuando la gente se da cuenta que uno es creyente, empiezan los ataques. Paz. A veces son ataques, son chismes, son cosas que hablan en contra de nosotros. A veces obran en contra de nosotros, a veces levantan rumores, lo que sea. Pero eso el Señor lo llama bendición porque nos están atacando por causa de su nombre. Y lo dicen con mentiras porque odian más a Jesús de lo que aman al mundo. En otras palabras, Jesús nos dijo que en esta vida íbamos a tener tribulación. Dijo, si el mundo me odió a mí, también los van a odiar a ustedes. Pero cuando nosotros somos las víctimas
de chismes, de rumores, por causa de Jesús, por causa de nuestra fe. Y cuando mienten en contra de nosotros, la Biblia dice que somos bienaventurados. No debemos de tomar represalia. No debemos de andar diciendo me las van a pagar, sino tenemos que dejarlo en las manos de Dios y dejar que Él sea el que obre en esas cosas. ¿Verdad? No decir nada. No es fácil, pero hay una bienaventuranza, hay una bendición, hay una gracia que Dios nos da cuando nos persiguen por causa de su nombre. Pero no andemos nosotros siendo la fuente de los chismes, de los rumores, repitiendo los chismes que otros nos cuentan. No, hermanos, no debemos andar haciendo esas cosas. Eso no es de agrado del Señor. Y es un pecado muy serio delante de los ojos de Dios. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Primera de Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Podemos decir que estos son los que consideramos los pecados grandes, ¿verdad? Fornicarios, los que tienen relaciones fuera de su matrimonio, idólatras, adúlteros, homosexuales, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Los maldicientes, los estafadores, las personas que pecan con su boca, incluyendo el chisme. Hermanos, está aquí junto con el adulterio, contra la idolatría, contra la fornicación, contra la borrachera, está el pecar con la boca. Los mentirosos. Dice, no heredarán el reino de Dios. Cuidado, hermano, cuidado con el chisme, es pecado. Si no te arrepientes, si no se lo confiesas al Señor y te vuelves eso y te mueres, no te vas a ir al cielo. No heredarán el reino de Dios, no entrarán en el cielo. Es muy serio. Es muy, muy serio. No entretenga los chismes, no andes chismeando. Guarda tu boca, guarda tu corazón. Pídele a Dios sabiduría. Si hay algo que se tiene que divulgar, pídele a Dios sabiduría cómo y cuándo debes hacerlo, pero no con el objetivo de chismear, de causar división, de causar daño. Cuidado con eso. Cuidado con eso. No es de agrado a los ojos del Señor, es muy serio. Y yo estoy seguro que este tema que estoy hablando no se habla siempre, porque como les digo, son pecados que la iglesia a través de los siglos ha tolerado. Pero yo te quiero decir esta noche que es muy serio. No lo tomes a la ligera, no lo tomes livianamente, porque es algo muy serio. Es algo que causa mucho daño, causa división y no es de agrado al Señor. Es pecado. Es pecado, cuidado. Salmo 34:13 nos dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua de andar, hermano, chismeando, de andar causando rumores. Guarda tu lengua. Cuidado, cuidado, cuidado. Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces miren, cuando hablamos cosas buenas que edifican, hermanos, es un árbol que da vida, le da vida a uno y le da vida a los que los escuchan, ¿verdad? Cuando animamos a alguien, cuando oramos por ellos, cuando los exhortamos con la palabra de Dios, da vida a la persona que lo está compartiendo
y da vida a la persona que está recibiendo la palabra. Cuando hablamos palabras edificantes, ¿verdad? Palabras buenas. Cuando edificamos, cuando exhortamos, cuando animamos a otros. Es un árbol que da vida. Pero la perversidad, cuando hablamos cosas perversas, es quebrantamiento de espíritu. Número 1, quebranta el espíritu de la persona que anda hablando chismes, que anda hablando, anda esparciendo rumores, y también quebranta el espíritu de las víctimas. Quebranta el espíritu de los que están oyendo, porque es un mal espíritu diseñado para traer destrucción. Destrucción a relaciones entre cónyuges, entre familia, en la iglesia de Dios. Es quebrantamiento de espíritu, ¿verdad? En vez de edificar nuestro espíritu como lo hace la palabra de Dios, lo quebranta en pedazos, ¿verdad? Desanima, trae depresión, trae ira, trae contiendas, trae enojo, ¿verdad? Esencialmente trae destrucción. Tenemos que escoger, hermanos, que vamos a ser personas que hablamos cosas que edifican a otros y no cosas que causan quebrantamiento de espíritu. Una vez más, es una cosa que no es agradable a los ojos de Dios. Cuidado con eso. Y todos tenemos que trabajar en eso, ¿no? Todos se nos salen cosas, todos a veces hablamos cosas indebidas, pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que dejar de hacerlo y tenemos que permitir que el Señor nos ayude para que seamos de bendición y no seamos de maldición para otros. Ir creciendo en el Señor. Finalmente, Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Cuando están una persona chismeando, hermanos, hablan muy sabroso, ¿verdad? Y la gente está entretenida escuchando, ¿a poco? Fíjate lo que, no me diga. Y dice la palabra de Dios que son como bocados que entran hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Y esas cosas malas que entran, hermanos, después vuelven a salir. Y cuando salen es cuando pecamos, ¿verdad? Se oye muy rico lo que se está recibiendo, pero su manifestación cuando sale es pecaminosa, es destructiva, no es edificante, es pecado, no es agradable a los ojos de Dios. Por eso tenemos que poner un alto, hermano, hermana, discúlpame, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Es muy serio eso, no está bien que estemos hablando así. ¿Verdad? Tenemos que poner un alto, hermano, no entretener o cambiar la conversación, porque no debemos tolerar el pecado. No debemos tolerar esas cosas, esos chismes, ¿verdad? De andar hablando mal de las personas, porque causa mucho daño. Y Dios nos va a llamar a cuentas. Tengamos cuidado que el Señor nos ayude a controlar este pequeño timón, este pequeño órgano, porque causa mucho daño. Mucho daño. Que Dios nos ayude. Que Dios nos libre de andar hablando cosas que no debemos hablar. Que Dios nos libre de andar calumniando, de andar chismeando, de andar difundiendo rumores, porque eso contamina nuestro corazón. Lo que sale nos contamina y nos pone en enemistad en contra de Dios. Por lo tanto, pidámosle al Señor que seamos personas que hablamos palabras edificantes, ¿verdad? Palabras que levantan al caído, que dan aliento al que está cansado, ¿verdad? Al que está exhausto, que les dé nuevas fuerzas, nueva vida, cuando hablamos palabras edificantes, palabra de Dios a otras personas. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a perseverar. Dios nos ayude
a seguir adelante. Padre, te damos gracias, te bendecimos esta noche. Gracias por tu santa palabra. Señor, te confesamos nuestros pecados de lengua, del habla, y te pedimos que nos dé sabiduría, Señor, para saber cómo hablar, cuándo hablar, de qué modo hablar. Enséñanos, Señor, líbranos del pecado del chisme, el pecado de los rumores, Señor, y edifícanos para que nuestras vidas sean cada día más agradables a ti. Te lo pedimos todo en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga a todos, tengan muy buenas noches y shalom.